Lo dijo en A Primera Hora. Continuamos, esto es A Primera Hora por Sonorama. No se olviden ustedes nuestra frecuencia en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Otras frecuencias en buena parte del territorio continental ecuatoriano también nos sintonizan por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube, Sonorama TV, que el día de hoy está totalmente habilitado y ya estamos transmitiendo justamente por Sonorama TV. Les saludo a Andrea González Nader, ella es candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Fernando Villavicencio por la lista 25 del Movimiento Construye. ¿Cómo le va, Andrea? Qué gusto, bienvenida, buen día. Buen día, Fabricio, ¿cómo vamos? Aquí ya arrancando con todo en el Guayas. Por fin me encuentro en casita, hemos tenido recorrido en territorio fuerte, pero ha sido una experiencia increíble y bueno, todavía queda de largo. Claro, estamos a un mes y un día de las elecciones y a menos de un mes de la campaña electoral. Yo quiero empezar esta entrevista preguntándole a usted ¿qué responder ante los señalamientos de que la candidatura de Fernando Villavicencio es una candidatura monotemática que solamente se concentra en un tema, que es el tema vinculado al correísmo, y no se amplía la visión a otros temas? ¿Usted qué responde frente a este señalamiento, Andrea? Sí, Fabricio, yo entiendo que a lo mejor esa es la imagen que da Fernando porque a través de las primeras entrevistas que él dio como tal, obviamente había un poco que aclarar la situación de que es importantísimo que en este país primero luchemos contra la corrupción antes de poder hablar de desarrollo sostenible, de igualdad de género, de el sector productivo como tal. Pero si tú te basas en las propuestas y en el plan de gobierno, te das cuenta que en realidad el plan de gobierno ocupa en realidad maneja muchos ejes y no solamente el de la corrupción. Creo que tenemos que estar conscientes que sin que nosotros podamos luchar contra la corrupción sería imposible construir un país. Parte de nuestras propuestas, por supuesto, que va ligado con el tema seguridad, con el tema anticorrupción, pero en realidad las propuestas van del lado de una reactivación económica, sobre todo con los estudiantes y con los jóvenes, que ha tenido una muy buena acogida a nivel de empresarios y de universidades. Ya se fue el camión. A nivel de colegios y universidades y sobre todo también el sector productivo. No es porque yo sea ambientalista, Fabricio, lo dicen los números. El año pasado Ecuador exportó mucho más camarón que petróleo. Con esto no quiero decir que vamos a dejar de explotar el petróleo o de mantener los pozos que sí son productivos a nivel económico, sino que realmente en 15 años Ecuador, si no toma un rumbo en estos momentos y empodera a su sector productivo y le da un espacio a los jóvenes para construir un país, vamos a tener una crisis mucho más profunda de la que tenemos ahora, porque no solamente tenemos una crisis de seguridad, sino también una económica. Entonces, sí puede parecer que en las primeras entrevistas Fernando está hablando solamente del tema correísmo, pero en realidad va ligado al tema de la corrupción. Y no podemos construir un país si nuestras divisas y nuestro dinero sigue yéndose a manos de quienes regresan con esos mismos fondos a aterrorizarnos y a matar a nuestros jóvenes. Si Fernando Villavicencio y usted logran ganar las elecciones y usted se convierte en vicepresidente de la República, ¿hay algún acuerdo sobre cuál será la función o cuáles serán las funciones que usted en la vicepresidencia ocupará, Andrea? Sí, Fabricio, y es realmente asombrante, o sea, realmente es algo que está fuera de lo normal en la mayoría de países, que en la misma Constitución se ate de manos a la vicepresidencia. Muchas veces hemos rayado a muchos de nuestros vicepresidentes que son floreros o que son adornos, cuando en realidad la misma Constitución ecuatoriana lo dice. La función principal del vicepresidente es la de reemplazar de manera permanente o temporal al presidente, y de ahí estipula que es cualquiera que el presidente le delegue. Somos uno de los pocos países del mundo en el cual la vicepresidencia queda a merced de lo que presidencia necesite durante ese mandato. Y en ese sentido el plan de gobierno fue estructurado de una manera que vicepresidencia se encargue de 3 ejes que son transversales y que Ecuador necesita. Y tal vez para los no entendidos puede sonar como que yo estoy hablando de cosas de las cuales normalmente se encargaría un Ministerio del Ambiente,
pero en realidad hablamos de ejes que trabajan con muchos más ministerios, incluyendo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Inclusión de Género, el de la niñez con el tema de desnutrición. Entonces, yo le pedí a Fernando que esta vicepresidencia se encargue de 3 ejes que promoverán varias cosas. Por ponerte un ejemplo, el eje de economía sostenible habla de la liberación de fondos no reembolsables para el cambio de la matriz energética de nuestro sector productivo. Es decir, en lugar de subsidiarles el diésel a las grandes procesadoras de atún, a las camaroneras, a las bananeras, los mangos, el cacao, que son nuestros productos premium, por los cuales nos conocemos alrededor del mundo, tengan este acceso a subsidios para que compren paneles solares y puedan exportar incluso productos que ya son carbono neutral y que se pueden vender a un mayor precio porque están utilizando energías limpias. Este tipo de emprendimientos no solamente son de parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino que también incluyen un trabajo desde el Ministerio de Energías, desde el Ministerio de Recursos No Renovables, por ejemplo. En el segundo eje, que es desarrollo sostenible, hablamos de educación, de inclusión de género, de la lucha contra la desnutrición infantil y la de soberanía alimentaria, que se viene muy fuerte con el tema de todos estos nuevos cambios en el clima, que aparte es el tercer eje que se le pide, y es cambio climático. Y te soy sincera, Fabricio, si yo hubiera hablado del cambio climático hace un año, probablemente la gran mayoría de la población no le hubiera dado la importancia que le estamos dando en estos momentos frente a un niño. Entonces, esto inició con un trabajo de vicepresidencia que va a unir el trabajo de varios ministros en torno al desarrollo sostenible del país, que estoy convencida y ha sido mi bandera desde que entré a esta linda actividad que se llama el activismo político. Y obviamente hablamos de una vicepresidencia que va a cogobernar con el presidente, porque el trabajo en territorio es necesario. No considero que un vicepresidente cabe encerrado en una oficina. Hay tanto territorio por hacer y a través de las ONGs hay tanta información que se puede manejar, que creo que en un año y medio tal vez no alcancemos a cambiar el juego, pero sí las reglas del juego como tal. Y en ese rubro, y obviamente con base en su conocimiento, su formación, su experticia, ¿qué va a pasar si finalmente en la consulta popular del Yasuní TT se decide por parte del pueblo ecuatoriano aceptar el hecho de que el petróleo de los campos ITT se quede bajo tierra? El gobierno insiste en que el Estado dejará de recibir 1.200 millones de dólares por eso. ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo le ve usted, Andrea? Fabricio, yo lo veo raro, ¿sabes? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le ve raro? ¿La consulta o los valores de los cuales se habla? Los valores. Veo muy raro el tema de los valores. Si tú comparas varios estudios, ninguno se pone de acuerdo. Y normalmente citamos el estudio de Petroecuador, el cual, imagínate que calcula el barril de petróleo de venta del bloque 43 de Yasuní en $97. Cuando en estos momentos, mientras tú y yo estamos teniendo esta conversación, el barril de petróleo está a 59. ¿Y cuál es el problema? Que a lo mejor muchas personas de Ecuador no tienen claro el panorama de cómo funciona el precio del petróleo a nivel internacional. Nuestro petróleo tiene un castigo con su precio que incluso lo ubica debajo del valor más bajo que tiene el barril de petróleo. Es decir, hay un cuadro de números para el barril de petróleo premium, de ahí viene un cuadro de precios para el siguiente, que es el de menor calidad, que es el WTI, en inglés el Western Texas Intermediate, que ya es un petróleo de baja calidad, que requiere de mucho refinamiento para poder ser procesado como combustible, porque es muy pesado y es muy ácido, muy agrio, como le dicen realmente los expertos. Este tipo de petróleo que estamos extrayendo del bloque 43, y en esto voy a citar a la revista Vistazo, no voy a citar ni a Yasunidos ni a Petroecuador, cito un medio que considero que normalmente tiene bastante información fidedigna. En este reportaje de Vistazo, se habla que el petróleo que se está encontrando en el Yasuní tiene menos de 10 grados y es tan pesado y tan ácido que es imposible venderlo. Entonces, el castigo que como tal tiene el barril de petróleo ecuatoriano, que ya lo ubica debajo del WTI, está realmente totalmente inflado el número de poder vender este barril de petróleo a $97 por barril. Y recordemos que tampoco se toma en consideración el gasto del impacto ambiental que viene de tratar el agua de formación, que si bien la reinyectan en el mismo lugar que la sacaron, esta agua de formación es el agua que sale primerito cuando antes de sacar el petróleo. Hay agua muy salada, tan salada que nada puede vivir ahí. Y el proceso que se hace es de extraerlo y regresarlo. Según la ley, cuando tú extraes agua de un cuerpo de agua, debes regresarlo en un mejor estado que el que lo tomas.
porque esa agua subterránea eventualmente va a subir a la superficie y se va a convertir en agua disponible para la población. Entonces, hay que aclarar los números. Realmente es lo primero que hay que hacer, y tanto Fernando como yo tenemos claro que así gane el sí o gane el no, el tema de aclarar los números y aterrizarlos a la realidad es necesario en cualquiera de los dos casos. ¿Y de dónde sacamos esos números? O sea, si solo tenemos la cifra oficial de Petroecuador, ¿cómo obtenemos una cifra real en base o con base en las dudas que usted ha generado, Andrea? Claro, lo primero es volver a hacer un estudio para saber cuántos barriles de petróleo quedan. Nos dijeron un número y el último estudio dice otro, mucho menor, casi la mitad, de números de barriles de petróleo que hay adentro. Por otro lado, ya tenemos la información de que obviamente no vamos a poder vender ese barril de petróleo a $97. Si lo calculamos al precio actual, que son $59, y va a tender a una baja a menos de que volvamos a tener un conflicto internacional como el de Ucrania-Rusia, que obviamente son cosas fortuitas que suben el barril de petróleo por momentos, pero en general el mundo entero está de acuerdo que a menos de que haya una nueva guerra, el barril de petróleo no va a volver a tener el precio de $150 que tuvo en su momento, y con lo cual se hicieron muchas de las cosas del país que debieron quedar a perpetuidad y ahora vemos como elefantes blancos. Entonces, primero que nada, el tema viene por simplemente sacar un número de cuántos barriles de petróleo queda y cuál es el precio promedio que vamos a poder realmente vender esos barriles de petróleo. Segundo, y en esto también cito a la vistazo, el gran ganador del negociado de Yasuní en realidad es Petrochina, porque Ecuador le paga $300 millones, indistintamente de cuánto venda el barril de petróleo Ecuador, para la extracción de los barriles del bloque 43. Entonces, sinceramente, mi opinión, y respeto la del resto, es que los números de Yasuní han sido inflados para sesgar la consulta popular. Y creo que hay que recordar también que el bloque 43 es uno de los miles de pozos petroleros que tenemos. El bloque Auca y el Tarapoa incluso tienen una mejor calidad de petróleo de largo que el bloque 43, y su costo de extracción es menor porque no se encuentran en un lugar tan delicado como el Yasuní. Por otro lado, debemos tomar en consideración que Petroecuador es una empresa que tiene casos de corrupción a nivel internacional, juicios en La Haya por el tema de derechos humanos, por los mecheros de la muerte. Entonces, hay que tomar en cuenta que también continuar la extracción en el Yasuní podría acarrearle al Estado ecuatoriano demandas por el tema de derechos humanos que pueden costarle muchísimo más. Esto sí gana el sí, ¿no? En estos momentos, Andrea González, lo que vota se diluye en el voto de los 18 millones de ecuatorianos. Yo como candidata a vicepresidencia tengo que tener el plan A y el plan B. Y a mí me llama la atención que nadie habla sobre si gana el no. Y continuamos explotando el Yasuní. Primero que nada, hay que mantener la zona de amortiguamiento, la cual no está siendo respetada. Y repito, aparte de todo el tema de derechos humanos, le puede acarrear al Estado ecuatoriano millones de dólares en demandas internacionales por derechos humanos. Y segundo, si vamos a continuar extrayendo el petróleo del Yasuní, es necesario que nosotros aterricemos cuánto realmente está ganando el Estado, y sobre todo, y lo más importante, Fabricio, utilizar el sistema de blockchain para que cada dólar que recibe el Estado ecuatoriano por el beneficio del petróleo realmente vaya a la inversión social. Hay una iniciativa internacional muy interesante que se llama la iniciativa AT, que es la Junta de las Grandes Petroleras Internacionales, preocupadas porque los dólares que ingresan a los países en vías de desarrollo como Ecuador van directamente a manos de la corrupción. Y todo ese dinero que ellos hacen que los países en vías de desarrollo generen para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lamentablemente no llega a las obras. Entonces es interesante que gane sí o gane el no, el Yasuní tiene que convertirse en algo que cada dólar extraído de ahí, con cada esfuerzo que se ha hecho a nivel ambiental y social para poder extraerlo, tenga realmente el impacto social que debería tener. ¿Usted tiene la misma postura, Andrea González, sobre la extracción minera? Vamos, en el caso de Quito, de Pichincha, vamos a ir a las urnas igualmente a pronunciarnos sobre las actividades extractivas en la zona del Chocó Andino. Pero hay dos proyectos de minería a gran escala en la provincia de Zamora Chinchipe, y hay dificultades para llevar adelante otros proyectos mineros. Recientemente hubo un enfrentamiento en el sector de las naves en la provincia de Bolívar. Ha habido igualmente confrontación en la provincia de Imbabura. ¿Cuál es su postura sobre la actividad minera? Sinceramente creo que la actividad minera tiene un componente social que no se tomó en cuenta. Ecuador sabe que tiene oro incluso de la época prehispánica.
Nosotros dejamos de lado un componente social que es la minería artesanal, la cual se acaba de unir a la ilegalidad, porque en estos momentos los campamentos de oro ilegal no son el artesano que está fuera del sistema como tal, sino que lamentablemente ya se ha unido a las grandes mafias internacionales. Y con esto te doy un dato: un solo campamento de oro ilegal de los Tiguerones le genera a ellos $60,000 al mes. Estos $60,000 de oro al mes que nos están quitando del suelo, lo usan para comprar armamento y luego para venir a aterrorizarnos y a llevarse a nuestros jóvenes a sus filas. Entonces, el tema de la minería ilegal se genera por esta área gris en la cual nosotros ubicamos a la minería artesanal y automáticamente nos abrimos a concesiones mineras a gran escala. Fabricio, un dato interesante es que Ecuador se abre a la minería a escala a partir de la consulta popular del 2008. Nosotros no éramos un país abierto a la minería a gran escala, y no porque no supiéramos que teníamos grandes yacimientos de oro, siempre lo hemos sabido, incluso dentro de nuestra historia prehispánica está el uso sostenible de nuestros metales. El problema es cómo se ha negociado y a dónde va a parar todo eso. Entonces, estar en contra de la minería sería iluso en un país que ya se abrió a la minería a gran escala y por consulta popular. Pero sí hay que tener en consideración que todo ese dinero recibido por el Estado tiene que ser invertido en la obra social, 1, y 2, definitivamente vamos a encontrar muchos lugares en el Ecuador donde no se debe hacer minería porque se afectarían recursos hídricos o etnias. Y este dato es curioso, pero es importante de tomar en cuenta en el tema de cómo se apertura la minería a gran escala en el Ecuador. Y es que Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Esto quiere decir que por kilómetro cuadrado hay más de 60 ecuatorianos. Y claro, no los vamos a ver todos juntos en un solo lugar, sino que habla de la cantidad de recursos que consumimos. Entonces, si tomamos todo esto en consideración, creo que podemos llegar a una manera equilibrada de poder gozar de estos réditos que van a ser una sola vez en la vida, y que si no son bien utilizados tendremos este mismo problema que tenemos ahora de haber pasado una época donde el barril de petróleo estuvo a $150, se hicieron muchos elefantes blancos y hoy no tuvo el efecto que tuvo en la sociedad y en el impacto en la educación y en la salud. Andrea, ¿tienen ustedes claridad, el binomio Villavicencio-González, que lo que se viene es un periodo de transición de más o menos año y medio en el que deberían quedar sentadas las bases para solucionar lo más urgente que estamos enfrentando los ecuatorianos? Así es, en 1 año 3 meses probablemente no alcancemos a cambiar las reglas del juego, como lo digo, pero sí el juego. Y en ese sentido, por ejemplo, la reforma a la ley de trabajo que estamos proponiendo ha tenido una excelente acogida. Los jóvenes del país en general se quejan de que nuestro sistema laboral, nuestras leyes laborales y la forma en la cual aplicamos la educación es totalmente retrógrada, está atrasada. Esto no es culpa de nadie, la pandemia cambió muchísimo la interacción de cómo los jóvenes ingresan a nuestro sistema económico, ingresan a un sistema laboral. La petición en general a nivel país de los jóvenes es para trabajar, nos piden 7 años de experiencia y nos mandamos 7 años estudiando con todo el esfuerzo del mundo para salir con un título bajo el brazo y toparnos con que hay trabas para que nos contraten, aún así teniendo un título. Entonces hay que actualizar todo el tema de cuáles son las leyes o los permisos que necesitan nuestros jóvenes para ingresar al mundo laboral. Hemos tenido una gran acogida con una propuesta que le pide a los grandes sectores productivos, ya te digo, son a quien yo les apuesto, y no solamente por creencia, sino porque los números lo indican así. El año pasado Ecuador exportó más réditos en camarón que en petróleo, y hacia allá va el mundo. Los jóvenes están también muy abiertos a esta propuesta, quieren trabajar en un formato mucho más dinámico que el que les propone la ley como tal. Entonces la propuesta es la siguiente. Primero es la creación de un instituto técnico de carreras cortas enfocado en el sector productivo. Colombia ya lo tiene. Colombia tiene la Universidad del Cacao, la Universidad del Café. Ecuador va a tener su instituto técnico con carreras cortas donde te puedes graduar en técnico en atún, técnico en camarón, técnico en cáñamo, que se viene fuertísimo en Sudamérica y en el Ecuador. Aparte de esto, conversamos con los grandes sectores productivos y les hicimos una propuesta que tuvo también una excelente acogida. Si ustedes contratan de cada 100 personas, 25 estudiantes que estén estudiando estas carreras afines en un modo de pasantía a medio tiempo, recibes un tributo, un incentivo tributario para que obviamente generes menos impuestos, pagues menos impuestos, pero al mismo tiempo generes trabajo y empleo que también le van a generar impuestos al Estado. Es una situación en la cual el Estado gana, el
productor gana, el empresario gana, y nuestros jóvenes, no solo nuestros jóvenes, los jóvenes a nivel mundial, están mucho más dados a estas carreras cortas de 2 años. Incluso vamos a tener abogados que están estudiando carreras de 2 años para poder especializarse mejor y poder trabajar en estas industrias que lo más importante, sí reparten la riqueza. Tenemos 50 años de bonanza petrolera y esa riqueza no se ha repartido. Peor a las comunidades que han sido afectadas o que rodean los lugares de donde se extrae. Lo contrario pasa en el sector productivo. Aquellas zonas donde se genera la producción de cáñamo, de floricultura, de pitahaya, de camarón, de atún, son aquellos lugares donde vemos que también la economía se reparte. Este sistema de ingresar a los jóvenes con el modo de trabajo por horas, que recordemos fue abolido hace mucho tiempo, les va a permitir a los jóvenes también hacer otras actividades. Ya después de la pandemia sabemos que el mundo es más dinámico, que los chicos quieren estudiar varias cosas y es importante ponerse al día. También regresar al tema de contratación por horas, tomando muy en cuenta el tema de los derechos del trabajador, pero es necesario que nuestros chicos tengan acceso a un trabajo también remoto. Imagínate que en estos momentos, si tú trabajas de manera remota y recibes réditos internacionales a tu cuenta, puedes tener problemas con el SRI porque ni siquiera se contempla ese formato de trabajo. Entonces, la primera cosa que cambia las reglas del juego es justamente ingresar a nuestros jóvenes al sistema productivo de este país, o los vamos a perder en las garras de la mafia. ¿Qué pasa con salud, por ejemplo? Yo he planteado en este espacio en reiteradas ocasiones a la audiencia y me parece que dentro de las prioridades que se vienen tomando en cuenta que es un gobierno de transición, tenemos la situación de inseguridad que es insostenible, que usted ya la ha mencionado. Tenemos la parte del fenómeno del niño, no sabemos cuáles van a ser los efectos que nos deje el fenómeno del niño, ojalá que no sea un niño devastador. Y lo otro tiene que ver con la salud, particularmente la dotación de medicinas de manera oportuna y eficiente en los hospitales de la red pública. ¿Esto consta también en su programa, Andrea? Sí, y aquí es otro cambio de juego, como le digo yo. Ecuador se ha centrado muchísimo en el tema de tratar a su población enferma. Tenemos una falencia enorme en la prevención de nuestras enfermedades. Y lo más terrible, Fabricio, es que muchas de estas enfermedades catastróficas, que para mí lo más importante es la vida y el derecho, pero lamentablemente en campañas yo tengo que hablar con números y tengo que ser muy centrada en el tema económico. Le cuesta millones de dólares al Estado tratar a una persona con una enfermedad catastrófica, mucho menos prevenir que esa enfermedad catastrófica suceda. Tenemos casos altísimos de cáncer en la Amazonía, de cáncer en el sector de la costa donde la agricultura está mal aplicada, sobre todo con el tema de agrotóxicos. Tenemos cáncer en nuestras regiones donde se trabaja con madera por exposición a los químicos con los que se trabajan. En lugar de hacer una campaña de prevención o de seguridad o de educación para que nuestra población pueda prevenir este tipo de enfermedades, estamos hablando de un tratamiento que simplemente espera a que nuestra población esté realmente enferma para tratarla. Te hablo con datos de la ONU. $1 invertido en saneamiento le ahorra al Estado $4 en salud. El saneamiento es indispensable para tratar incluso la desnutrición infantil. Entonces tenemos como prioridad el saneamiento, que es el acceso a agua limpia y a un acceso alcantarillado, que es prioridad porque esto genera una cantidad de enfermedades que le cuesta millones de dólares al Estado. Y esto se hace de una manera muy sencilla y tecnológica. Vamos a tener el Programa Nacional de Monitor de Calidad de Agua y Aire. Esto es en donde sabemos que hay altos índices de contaminación y donde se repiten casos por enfermedades, por exposición a coliformes o a metales pesados, que es lo que más vemos alrededor del país. Recordemos el caso de Santa Rosa, donde 1.500 personas en un fin de semana fueron a parar al hospital por tomar agua contaminada de una relavera ilegal. Esas personas estuvieron expuestas a metales pesados como plomo y mercurio, que tienen efectos de por vida en sus órganos. Entonces, ¿cómo prevenimos que una población que toma agua de un lugar donde normalmente y legalmente el agua está sana, pero está expuesta a la minería ilegal, a la tala ilegal, a la cacería ilegal? Es un monitor, es un aparato pequeñito que se pone al pie de las tomas de agua y te genera en tiempo real cuál es la calidad de agua que está tomando esta población. Y con esto, el nivel de prevención que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, se eleva impresionantemente. Y obviamente la cantidad de enfermedades relacionadas al agua van a disminuir. Esto no es un gasto, esto es una inversión en salud. Lo otro, hemos conversado con esta carrera maravillosa que hay ahora de técnicos en salud, y es lo que más se necesita en territorio para el tema de la prevención. Ellos nos comentaban que incluso dentro de la legislación como tal no hay un espacio para que ellos trabajen con entidades públicas
porque las entidades públicas solamente le dejan el espacio a los doctores y a los auxiliares de enfermería. En ese sentido, los técnicos de salud van a utilizarse como una fuerza de territorio para este tema importantísimo, prevención. Y prevención no solamente a través de la educación, sino prevención a través del acceso a datos que te permiten protegerte a ti, a tu familia y sobre todo a las siguientes generaciones, porque yo con mucha pena recuerdo el caso de los niños peces en Manabí. Yo no sé si tú lo recuerdas. Sí, cómo no. Ese caso es uno de los casos emblemáticos a nivel mundial por exposición a DDT, que tiene efectos en las siguientes generaciones. Estos son datos que están ahí, no se ha hecho un estudio, o sea, no se ha acoplado todo el tema a todo lo que se necesita a nivel nacional, pero estos datos son valiosísimos. Y no solamente para ahorrar dinero, que es lo que me toca hablar porque estamos hablando de manejar presupuestos que salvan vidas, es cierto, sino hablamos de calidad de vida y de salvar personas y de que no tengan que estar en sus últimos años rogándole a un sistema de salud quebrado, que respondan por ellos y por sus enfermedades catastróficas. Andrea, gracias por estos minutos para conversar con usted justamente sobre la propuesta de campaña del binomio Villavicencio González. Muy amable, Andrea, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, un gusto y espero vernos de nuevo. Un abrazo. Muchas gracias a nuestra invitada, Andrea González Nader, que ha estado con nosotros aquí en nuestro programa y es compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, candidatos que integran el binomio presidencial por la lista 25 del movimiento Construye. La doctora Inti Quevedo, que me acaba de escribir, dice: no es correcto que los TAPS no tengan espacios, el sistema de salud nos dice, dentro del aporte de nuestra oyente, la doctora Inti Quevedo, a quien envío un abrazo enorme a la distancia. 8:35, seguimos aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.